Caminando en la Fe. Bienvenidos una vez más a este su programa Caminando en la Fe, que se transmite a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela, nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Hemos venido conversando en programas anteriores sobre las cartas del apóstol Pablo. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a compartir, a reflexionar, a conocer un poco más acerca de la primera carta a los Corintios. ¿Por qué Pablo escribe a los Corintios? Él lo dice en el capítulo 1, versículo 11. Me he informado de que hay entre ustedes rivalidades, es decir, en la comunidad cristiana de Corinto. Ahora bien, Corinto, ¿qué cosa era? En primer lugar, una ciudad cosmopolita y desenfrenada. En tiempos de Pablo, era una ciudad estratégica del Imperio Romano, capital de la provincia senatorial de Acaya. Y su importancia, además de militar y política, era industrial. ¿Por qué industrial? Tenía dos puertos, el de Cencreas para las rutas orientales y el de Lequeo para las rutas occidentales, las cuales ambos puertos se convirtieron en un nudo vital para el intercambio de personas, mercadería y noticias. Se dice que la habitaban unas 600,000 personas, las cuales 400,000 eran esclavos. Lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Corinto era una ciudad de las oportunidades por sus puertos y debido al santuario de Afrodita, diosa del amor, de múltiples excesos de carácter sexual hasta el punto de que existía el verbo corintear para referirse a conductas sexuales inmorales. Allí también tenían lugar los juegos hípicos, competencias deportivas que se realizaban cada 2 primaveras, tan famosas como las que se celebraban en Olimpia cada 4 años. La colonia judía era numerosa e influyente, así lo destaca Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 8 y 17. Pablo llega a Corinto hacia el año 50 después de Cristo y con Silas y Timoteo funda la comunidad. Así lo dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15 y 2 Corintios, capítulo 1, versículo 19. Pablo permanece allí por cerca de año y medio, trabajando en su oficio, hospedado por los esposos Áquila y Priscila, que eran unos judíos convertidos y desterrados de Roma por Claudio en el año 49 después de Cristo. Pablo allí se dedica por completo a evangelizar gracias a la ayuda económica de los cristianos de Macedonia. De Corinto se dirige a Éfeso. Mientras se encuentra en Corinto, por informaciones de la familia de Cloe, una acomodada comerciante cristiana de Corinto, y por Estéfanas, Fortunato y Acacio, le llegan malas noticias sobre la comunidad que dejó en Corinto. Los mismos corintios escriben cartas a Pablo para consultarle sobre cuestiones que son fuente de división y conflicto en el seno de esa comunidad. ¿Cuáles conflictos? Bueno, 1 Corintios nos ofrece una valiosa radiografía, podríamos decir, de la vida y organización de una comunidad no muy numerosa, pero de gran vitalidad. Hechos 18:10, que viene del paganismo, los miembros de la comunidad. Así lo hace ver Pablo en 1 Corintios 12:2. Sin embargo, vive su fe cristiana enclavada en un hervidero de culturas con intensa influencia idolátrica.
Esa comunidad está conformada por plebeyos y esclavos. Lo refiere 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Pero también hay varias personas de clase alta, como Erasto, que era tesorero de la ciudad, Romanos 16, 23. La figura de los evangelizadores ha cobrado una preeminencia de tal manera que ha creado en la comunidad fracciones que, identificadas con uno u otro apóstol, rivalizan por poseer honor y relevancia socio-religiosa, valores muy apreciados en aquella sociedad. El ambiente en el que viven es pagano, con presencia de suntuosos templos y múltiples dioses, por lo que su influjo es fuerte. Además, ellos mismos no logran desprenderse del todo de sus antiguos cultos. Lo refiere el capítulo 6, versículo 15, versículo 18, capítulo 8, versículo 7. Viven en una ciudad de gran libertinaje sexual, potenciado por el culto a la diosa Afrodita y la prostitución sagrada practicada en su santuario, el de Afrodita, capítulo 6 del 15 al 20. Y caen ellos con facilidad en la lujuria y comportamientos sexuales inadecuados. Lo refiere 1 Corintios 5. Los cristianos ventilan entonces sus problemas ante los tribunales del sistema judicial romano, demostrando así que poco confían en la sabiduría de la cruz y poco estiman los dones de profecía y sabiduría recibidos de Dios. Como en la comunidad convive gente humilde y pobre con algunos de clase alta, hay dificultades en compartir los bienes, sobre todo la mesa, cuando se juntan en asamblea litúrgica, es decir, la Eucaristía. 1 Corintios 11, 17 al 22. Lo mismo ocurre con los carismas, pues algunos los buscan como fuente de honor y dominio sobre los otros. Sin embargo, es una comunidad que rebosa entusiasmo, vive su fe en estrecha vinculación con Pablo, su fundador, a quien plantea sus conflictos y de quien ansía escuchar la palabra para crecer en el conocimiento de Jesucristo y dar testimonio de él, como lo expresa 1 Corintios 1, 4 al 9. Ahora bien, la teología de Pablo en 1 Corintios lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 18, cuando expresa: el lenguaje de la cruz es poder de Dios para nosotros. En 1 Corintios hay multiplicidad de temas debido a los diversos conflictos de la comunidad. En sus respuestas, Pablo no solo transmite como eslabón de una cadena lo que recibió acerca de la sabiduría de Cristo, como lo expresa 1 Corintios 11, 23 y 15, 3, sino también deduce principios de la enseñanza de Jesús para encaminar al discípulo en la santidad de vida. Frente al aprecio exagerado por la elocuencia y los conocimientos propios del mundo greco-romano, Pablo recuerda a la comunidad que la auténtica sabiduría procede de Dios y se manifiesta nada menos que en la crucifixión de su Hijo, conforme a su designio. Dios no salva por el ejercicio del poder y la adquisición de una pretendida ciencia como el incipiente gnosticismo, sino por la debilidad y la entrega de su Hijo hasta la muerte en la cruz. Ese es el tema central de esta predicación de Pablo en 1 Corintios, que ya continuaremos profundizando en la segunda parte de este su programa Caminando en la Fe. Ya regresamos. Caminando en la Fe.
Regresamos con este su programa Caminando en la Fe, en este interesante tema de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. En aquel ambiente que hemos descrito anteriormente, en la ciudad de Corinto, no faltaban los problemas de idolatría y de índole sexual. Pablo enseña que el designio de Dios realizado por su Hijo fue hacernos templos de Él. El discípulo participa por el bautismo en el misterio pascual de Cristo. Hecho nueva criatura, es desde ahora miembro de Cristo y de su cuerpo, que es la iglesia. Para el que ha sido hecho miembro de la comunidad de los santos, no tiene ningún sentido el culto a los ídolos, la participación en comidas en honor a dioses y la prostitución sagrada. Nada de eso tiene sentido. Si el Espíritu actúa en él para que lleve una vida en santidad y se libere de los vicios de su sociedad, ¿cómo entender entonces que un miembro de Cristo y de su cuerpo entregue su cuerpo al pecado, haciéndose un cuerpo con él? 1 Corintios 6, 15 al 17. En la respuesta a la consulta sobre si es mejor la virginidad o el matrimonio, Pablo afirma que la santidad de vida es la vocación del discípulo. Lo que importa es permanecer en el estado en el que uno se encontraba cuando Dios lo llamó a la fe, y en ese mismo estado vivir la santidad. Lo superficial de este mundo pasa, dice Pablo, no así la vida consagrada al Señor en el estado que sea, pues todo cristiano comprado a un alto precio, 1 Corintios 6:20, es decir, la sangre de Cristo, fue rescatado del mundo, ese mundo ilusorio, y rescatado para servir a Dios. Entonces, las opciones deben ser las propias de un miembro del cuerpo de Cristo, dice Pablo: la justicia, la luz y la gracia. Por tanto, independientemente de si está casado o no, el discípulo pertenece al Señor y su vocación es la santidad. 2 Corintios 5:17. Por lo que el cristiano no puede regirse por criterios y conductas propios de su antigua condición de idólatra y pecador. Discípulos de Jesús y conducta según su fe formada. Pablo establece un práctico principio de conducta cristiana a responder si se puede o no comer la carne sacrificada a los ídolos. Un acto social y cultural de gran valor era la comunión de la mesa. Por eso, según se pensaba, el que comía la carne ofrecida a un dios se entregaba a ese dios. Pablo enseña que quien tiene una conciencia formada según una fe madura, hará todo con libertad, buscando siempre amar a Dios y al prójimo. Cuando se trata, por tanto, de asuntos opcionales, como participar o no en esa comida, que haga lo que le parezca conveniente. Sin embargo, en razón de aquel hermano cuya fe no está formada y por ser una cuestión opcional, que su libertad la emplee en expresar su amor al prójimo y no coma para no convertirse en ocasión de pecado para dicho hermano. 1 Corintios 8:9. Además, un cristiano con conciencia formada actúa con rectitud frente al cuerpo eucarístico del Señor y ante su cuerpo eclesial. De modo que al comulgar el cuerpo del Señor, no deje de vivir la comunión en su cuerpo, la iglesia, mediante el aprecio y la fraternidad, sobre todo con los desvalidos y los pobres. El discípulo de Jesús y sus dones del Espíritu Santo deben estar siempre al servicio del único cuerpo. Entonces Pablo dice:
en esta carta primera a los Corintios. La conducta de algunos deja mucho que desear, pues creyendo que poseen los mejores carismas, servicios y ministerios, buscan honor y protagonismo en las asambleas litúrgicas. El Espíritu no reparte estos dones espirituales para el servicio personal, sino para el servicio del cuerpo de Cristo, el que en Efesios y Colosenses se identificará con la iglesia. Los dones, dice Pablo, no son distribuidos para la edificación personal. Los dones son distribuidos para la edificación de la comunidad eclesial y la realización de su misión. 1 Corintios 12, 7 y capítulo 13. Bautismo y Eucaristía son los fundamentos de la comunión. El que vive en Cristo y se alimenta de Él pertenece a Cristo y es miembro de su único cuerpo. En este cuerpo no hay lugar para la competencia ni para la división, porque si se quebranta la comunión, se divide al mismo Cristo. 1 Corintios 13. Frente a los que opinan que no hay resurrección de los muertos, 1 Corintios 15, 12, Pablo confiesa el misterio central de nuestra fe, la resurrección de Cristo según las Escrituras, es decir, conforme al designio salvífico de Dios. Cristo muerto y resucitado es el don del Padre que nos hace justos, pues así como por uno entró la muerte, Adán, así también por uno, Jesucristo, vino la purificación de los pecados y la comunión con Dios. La resurrección del Señor da sentido a la existencia, redimensionando la conciencia humana, la conducta y la historia. Ahora bien, entre Pablo y su comunidad hubo un intenso intercambio epistolar del que tenemos pocas noticias. El hecho de que por primera vez un cristiano de mentalidad semita, Pablo, exprese por escrito sus posturas ante problemas del todo nuevos suscitados en gente de cultura greco-romana, cristianos corintios, hace de la carta un valioso testimonio de la teología pastoral. Pablo, en su estadía en Éfeso, se entera de las dificultades de la comunidad que él fundó, como dijimos anteriormente. Incluso recibe pésimas noticias por parte de los de Cloé y de otros sobre problemas de doctrina y conducta. Los mismos corintios escriben a Pablo, reflejando su confrontación y perplejidad. 1 Corintios 7:1. El apóstol, entre los años 54, 56 después de Cristo, responde en diversos momentos a las diversas consultas sobre las inmoralidades por parte de lo cual se conserva en 2 Corintios 6, 14 y 7:1. Con respecto a las divisiones, parte de lo cual se encuentra en 1 Corintios 1, capítulo 1 al 4. Y en tercer lugar, ¿a qué es más importante? Si la virginidad o el matrimonio, y si se puede o no comer carne inmolada a los ídolos, parte de lo cual se halla en 1 Corintios capítulo del 7 al 8. Y sobre los rumores y opiniones sobre un incesto, la idolatría, los desórdenes en las asambleas litúrgicas y la resurrección de Cristo, parte de lo cual ha quedado en diversas partes, valga la redundancia, de 1 Corintios. Entonces, allí encontramos algunas instrucciones difíciles de cumplir, como no juntarse con lujuriosos en una ciudad que se distingue por ello, cómo no comer carne sacrificada a los ídolos cuando se visitan a familiares idólatras, a qué tribunales ir si no hay otros. Y bueno, es la respuesta de Pablo a toda esta problemática que se suscita en 1 Corintios. Cuando haya problemas tenemos que acudir a 1 Corintios, cuando se susciten situaciones en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras capellanías, en nuestras familias. Leamos Corintios,
1 Corintios y encontraremos la luz para salir de esos problemas y dificultades. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe, transmitido por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que ustedes pueden seguir por nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz año nuevo lleno de prosperidad y de bendiciones. Caminando en la Fe.